Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta lección de griego koiné. Estamos analizando el libro de Guillermo Davis, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento, un curso para principiantes. Hoy con la clase número 9, el pronombre personal y el verbo ser. Antes de iniciar el curso de hoy de Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento, el libro que usted ve a la derecha superior de la pantalla, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore el diccionario digital excavadigital.com. Ayúdanos también a evangelizar. Nuestro objetivo es que muchas personas, sobre todo los líderes cristianos, aprendan griego de una manera sencilla, fácil. Estamos buscando los métodos más adecuados para que todos los líderes cristianos del planeta aprendan griego. Si es posible, también daremos cursos de hebreo. Por el momento estamos con el griego. Entonces ayúdenos a evangelizar de esta manera, porque es una forma de que nuestros líderes se formen mejor para evangelizar. Tenemos varias páginas en internet, página web gratis, página Overblog, el canal de YouTube, etcétera. Pues para acceder a estos beneficios, escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google y usted podrá acceder a estos. Explora estas páginas y grupos en internet. Bien, hoy tenemos el pronombre personal y el verbo ser. Vamos a activar la pluma y otros. Estamos con la lección 19 del libro Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davis. Un libro muy sencillo para iniciarse en el griego. Creo que es el mejor para uno iniciarse en el griego, comprender. Aunque se enseñó con 8 casos, es un curso que nos ayuda bastante. Bien, primero vemos en el número 130 el vocabulario que él nos presenta y comienza con conjunciones y partículas. Alá, que es una conjunción adversativa que se puede traducir como sino, pero, más, etc. Gar, que es una conjunción causal, siempre pospositiva. Pospositiva es que va al inicio de la oración, igual que de, ¿verdad? Es pospositiva. Porque, pues, no porque de preguntas y no porque de respuesta. Es causal. Y es una partícula pospositiva enclítica que sirve para destacar una palabra, ¿verdad? Ver el número 138, que lo veremos en su momento. Puede significar algo y puede ser que no signifique nada y que le esté dando énfasis a una palabra. Entre los que presenta Davis está lo menos, de veras, ciertamente. La conjunción copulativa y adversativa de es más débil que alá, más débil que esta, ¿verdad? Es una copulativa adversativa y la adversativa es más débil, ¿verdad? Y más luego después, pero por otra parte. Agrios es un adjetivo inútil, sin provecho. Ego es un pronombre personal, primera persona. Yo, brinquémonos y mí, ya vamos a ver. Su o sí es otro pronombre personal. Tú, que es segunda persona. Falta aftos, que se verá más adelante, que es pronombre personal tercera persona. Esto téngalo en cuenta para entender un poquito sobre los pronombres personales. Hoy en el pronombre personal vamos a ver estos dos, ego y su. La primera y la segunda. Ego, yo, ¿verdad? También veremos las plurales, obviamente. Luego, en adverbios de negación hay una cantidad grande,
uk, uji, que se traducen como no dependiendo de cada situación. Viene el verbo imi, que es el verbo soy o estoy, ser, estar. Es el verbo ser, que es la esencia también de este capítulo. Y parjo, que es un verbo que es sinónimo de imi, ser y estar. Ese es el vocabulario. Puede escribirlo varias veces para que le ayude más, ¿verdad? Si tiene tiempo. Vamos con el número 130A. Dice, se llama pospositivos. Estos son, digamos, es importante aprender las palabras pospositivas. Son las palabras que nunca van al principio de una frase griega. No van al principio. Nunca la escriben al principio, sino en otra parte. Pero generalmente van al principio. Entonces, en español, nosotros las vamos a traducir al principio. Son palabras pospositivas. Por ejemplo, gar, ye, de, un y otras más. Puede anotarlo en un cuadrito si le cuesta esto, si es necesario, porque muchas veces cuando hacemos las traducciones yo voy explicando, esta palabra es pospositiva. Entonces sí es importante saber, cuando yo digo que es una palabra pospositiva, escríbalo en una hojita en grande, pospositiva, y esto para que lo recuerde, y cuando ya usted lo vea como parte de su vocabulario, ya la quita. Se usa u delante de consonantes, es la partícula negativa, y uk y uk delante de vocal con espíritu suave o espíritu suave o áspero, respectivamente. Luego tenemos uji, da énfasis a las preguntas, da énfasis, todos estos son partículas negativas. Vamos al 131. ¿verdad? Sí, hay otra partícula negativa que nosotros usamos mucho, ¿verdad? Que es mi. Después lo veremos, ¿verdad? El autor sabrá por qué no lo pone ahorita. Que se usa con tiempos no reales. 131. Por lo general, el pronombre, estamos hablando de pronombres, el pronombre es una palabra que sustituye un nombre, pronombre. A un sustantivo. Sirve para evitar su repetición. Jorge vino a mi casa y él trajo regalos. Entonces Jorge vino a la casa y Jorge trajo regalos. Entonces, para evitar repetir el nombre, yo uso un pronombre, el pronombre él. Ya. La idea que manifiesta el pronombre es la relación del que habla con un sujeto u objeto. Aquí viene el primer pronombre que se va a ver, ego, que se traduce como yo. Está yo, tú, él. Ego es yo, su es tú, y aftos es él, ella, ellos. La veremos después. Veremos ahorita el primero y el segundo. Ego es el primero. ¿verdad? Entonces, generalmente, y ponga atención en esto, en ego, el pronombre personal, nosotros omitimos el femenino y el neutro. Y omitimos los géneros. Porque todo se repite, como se ve. Nada más vemos los casos y los números. Caso y número. Ego, no hay nada nuevo. Ego, nominativo, ¿verdad? Ego, yo y mis, en el plural, nosotros, yo y nosotros. Ego es yo y mis, nosotros. En el genitivo, caso genitivo, ¿verdad? Que termina en mu, ver la terminación u, se le agrega la preposición de y desde a ese yo, de yo o desde yo. Y en el plural, imón, se le agrega la preposición de desde nosotros.
de nosotros o desde nosotros. Ese es en el genitivo. En el dativo, mí y mi. En el dativo se le agrega la preposición en, con, por, a y para. Y, por ejemplo, en mí, para mí, en mí, para mí, con mí, conmigo, a mí. Bien, en el plural, a nosotros, se le agrega la preposición a nosotros, para nosotros, con nosotros, en nosotros, dependiendo. En el acusativo se le agrega la preposición a, o si viene alguna otra preposición, como a veces viene epi, sobre yo, sobre mí, en el singular, y sobre nosotros, en el plural. Esa es más o menos la declinación, ¿verdad? La declinación de el pronombre personal ego. Luego aquí tenemos el pronombre personal su, la segunda, tú. Ya vimos yo, ahora veremos tú. En el tú, ¿verdad? Igual no usamos el género, ni femenino, ni neutro, ni masculino. Nada más utilizamos el número y el caso. Número y caso. ¿Por qué número y caso? Porque lo demás se repite, entonces no es necesario. No significa que no lo tenga. Ahí tenemos en el nominativo tenemos en el singular, tenemos a su, que sería tú. Y en el plural ya no es un tú, sino es un montón de tú. Vosotros. Tú y vosotros en el nominativo. Ahora en el genitivo se le agrega la preposición de o desde. ¿Recuerda? Genitivo y ablativo. Decía Davis. De o desde. Entonces, desde tú o desde ti. O de ti o desde ti en el singular. Y en el plural, desde vosotros o de vosotros. En el dativo se le agrega la preposición en, con, por, para, a. Entonces sería en ti, contigo, por ti, para ti, a ti, en el singular. En el plural sería a vosotros, para vosotros, en vosotros, con vosotros, por vosotros. Esas 5 preposiciones que generalmente se dicen. En el acusativo se le agrega la preposición a o no. A ti, o ti, nada más. A veces viene sobre ti, ¿verdad? Se puede dar el caso de que venga otro tipo de preposición antes. En el plural, a vosotros, ¿verdad? A vosotros. Bien, eso sería entonces el tú. Ya tenemos el ego y el tú. Nos falta aftos, que lo veremos en otro programa más adelante, cuando Guillermo David lo vaya posteando. 133 dice, para indicar la posesión, además de las formas del genitivo de estos pronombres, se emplean adjetivos como hemos, sos, y méteros. Suenan igual. Entonces, para indicar la posesión. 134, nótese que para cada caso de los pronombres de primera y segunda persona singular, es decir, ego y su, a excepción del nominativo, hay 2 formas, la tónica y la atónica. Esta es la tónica y esta es la atónica. Es decir, una tilde y otra sin tildar. Hay 2 formas, ¿verdad? En todos. Y en ego también. En ego viene emu y mu. Mu de 2 formas. Mi, me. Vienen las 2 formas. ¿Está bien? Una más corta que otra. Las palabras
atónicas se llaman enclíticas. Entonces, las que no llevan tilde, no llevan agudo, grave ni circunflejo, se llaman enclíticas. Lo veremos en el 138. 135. 1. Usualmente se emplean las formas tónicas, ¿verdad? O enfáticas, se llaman tónicas o enfáticas, cuando se quiere expresar énfasis o contraste. Sin embargo, no es cierto que falte todo énfasis, aun cuando se empleen las formas atónicas o enclíticas. Bien, es decir, si no lo entendiste, que cuando se usa una con tilde es para dar, dicen ellos, más contraste, más énfasis, mientras que sin tilde es menos énfasis. Ya lo veremos. Número 2. Con las preposiciones se usan generalmente las formas enfáticas o tónicas, pero frecuentemente se usan con pros las atónicas. Entonces las atónicas, estas se usan y se le agrega antes pros, ¿verdad? Pros mi, a mí, hacia mí. Bueno, ahí tenemos el 135, vamos al 135.3. Por lo general, como ocurre en castellano, los pronombres no aparecen en el caso del nominativo con los verbos, a menos que se desee hacer énfasis o contraste. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en español, el pronombre y el verbo casi nunca aparece. Por ejemplo, si yo veo canto, ¿verdad? Canto muy lindo. Lo que uno debería escribir es con el pronombre yo canto muy lindo. Pero nosotros cuando hablamos en español, yo no digo yo canto, no, canto muy lindo. Nosotros omitimos el pronombre. Dice que en el caso del griego se omiten los pronombres y se usan cuando esos pronombres que acabamos de ver, cuando se quiere dar énfasis o contraste. Por ejemplo, ton angelum, el ángel, evlepon, ego. El ángel miraba yo, al ángel miraba yo, ¿verdad? Al ángel, porque es un acusativo, evlepon, miraba yo miraba al ángel. Ese ego muchas veces sale omitido y no viene relacionado con evlepon, que es que se está hablando con él, que es primera persona. Yo hablaba, yo miraba, yo cantaba. Resulta esto del hecho de que el verbo tiene como terminaciones personales los mismos pronombres. En el mismo verbo aparece el pronombre que designa al sujeto, por lo tanto no hay necesidad de expresarlos, dice el autor. Veamos el presente indicativo de imi, el verbo ser, estar. La raíz es es. Esta es la raíz del verbo ser, que nosotros no la vemos. De aquí se forma. Entonces tenemos el presente indicativo, que es el que vamos a ver del verbo ser. Entonces el verbo ser aparece imi. Ve que aparece de varias formas. El verbo ser aparece en una cantidad de formas diferentes. Y estin, en el plural, esmen, este y sin. Primera, segunda, tercera singular, primera, segunda y tercera plural. Y el infinitivo ine. Ahora viene así. ¿De dónde salió imi? Sí, la raíz es. Bueno, el autor lo explica así. Imi viene de esmi. Es decir, supuestamente, si usted agarra esto, es, y le agrega la terminación mi, es mi. Pero resulta que eimi salió de ahí. De aquí salió eimi. Pero ese es mi. Luego, ei, el segundo, viene de supuestamente isi. Este que está aquí. Esi. Y si
este que usted ve aquí, sí, viene de senti, ¿verdad? Y de ahí y ne, que es el infinitivo, dice que probablemente viene de esnai o esne. Esta es la forma de explicar de dónde vienen estos nombres y la raíz es es. En el número 18 se hizo notar que se perdió mi desinencia primaria activa, alargando en o, digamos en un omega, la omicron antecedente, ¿no? Algunos verbos retienen mi, no tienen la vocal temática omicron épsilon, por lo tanto hay dos conjugaciones, la de omicron y la de mi. A esta pertenece y mi. ¿Ves? Hay dos. De ahí viene la explicación de por qué es que se va. Ahora, ese es que usted ve aquí, raíz, vea que se conserva en la primera plural, en la segunda plural y en la tercera singular. ¿Ven? Digamos que aquí se conserva. Donde se ha perdido y evolucionó fue en las otras formas. Cuando el verbo imi sirve solo de cópula, es decir, para unir, sigue el predicado en nominativo. Entonces, aquí el verbo ser, estin, sirve de cópula, ¿verdad? Entonces, sigue el predicado en nominativo. Por ejemplo, antropos está en nominativo, antropos, ¿verdad? Masculino nominativo, está en nominativo. Cuando el verbo es, y eso es una cuestión como muy obvia, entonces viene homasitis, el aprendiz es hombre, o el discípulo es hombre, el aprendiz es hombre. Hay otros ejemplos en el número 138. Nótese que el sujeto puede distinguirse del predicado en que aquel lleva el artículo y no así el predicado. Por ejemplo, vea este, agapi, estin, el verbo, ¿verdad? Jo, seos. Aquí, ¿cuál es el predicado y cuál es el sujeto? Aquí, obviamente, el sujeto es el que lleva el artículo. Este es el sujeto y este es el predicado de la oración. ¿Ven? De hecho, agapi se puede decir que si carece de artículo, se señala no solo como predicado, sino que se dice que es un sustantivo predicativo, ¿no? Atributivo, perdón. Y Dios tiene el artículo, ¿lo ves? Significa que es el sujeto de la oración. Dios es amor. Dios es amor. Amor es el Dios. Es lo mismo que decir, Dios es amor. Ahora vamos a las enclíticas, que hace un momento la mencionamos. Se llaman enclíticas ciertas palabras que carecen de acento, no tienen acento propio, se apoyan en la precedente y al parecer se inclinan sobre ella pronunciándose juntas. No tienen acento, se pronuncian con la palabra que está a la par, como si fuera una sola palabra. La palabra que precede a una enclítica se escribe como sigue. Veamos estos casos. Si lleva acento agudo en la antepenúltima, recibe, aquí está la enclítica, ¿verdad? Que no lleva acento. Si la palabra que está antes, didáscalos, ¿ves? Si lleva acento agudo, ¿verdad? El acento agudo es el que es para acá. Si lleva acento agudo en la antepenúltima, entonces está última, penúltima, antepenúltima, en esta, ¿verdad? Didáscalos está en la antepenúltima. La última es los, K es penúltima y dask es antepenúltima. Si el acento en antepenúltima es agudo, vea que es agudo, ¿verdad? Recibe de una enclítica, ya sea monosílaba como mu o disílaba, ahorita veremos algunas, un acento más en la última. Esto es un acento enclítico, ¿lo ves?
Es decir, didáscalos aparece con 2 acentos por las palabras enclíticas. Entonces, la palabra enclítica, la palabra que no tiene acento o tono, entonces hace que esta palabra, si lleva acento agudo en la antepenúltima, entonces se le pone en doble acento. El maestro, didáscalos, el maestro mu, el maestro de mí, es lo mismo que decir mi maestro. Vea este otro, donde viene estin, el verbo estin, que también es enclítica, enclítico. ¿Por qué? Porque este es bisílabo, digo disílabo o bisílabo, son 2 sílabas, estin. El maestro dice que viene no en la última ni en la sino en la antepenúltima, está tildado. Entonces se le agrega uno aquí. Entonces, bueno, el didáscalos, el maestro, estin es agatos, bueno. Ahí tenemos el primer caso. Vamos con el segundo caso. Si la, a ver aquí. Si la antecedente lleva acento agudo en la penúltima, ya no vamos a la antes, sino a la penúltima, no ocurre cambio alguno. Una enclítica monosílaba pierde el suyo, pero una disílaba lo retiene. Veamos esto. Por ejemplo, la palabra ologos mu. Aquí hay una enclítica. Pero la palabra que le precede lleva el acento en la penúltima. Ya no en la, porque no tiene antepenúltima. Entonces aquí no se agrega ningún acento. La palabra de mí o el dicho de mí. Mi dicho, mi palabra. ¿Ve? Ahí no ocurre nada. Ahora, ¿qué sucede si cardía y cardía su? ¿Verdad? Tampoco. Cardía su. Cardía, aquí hay 2, ¿verdad? Di a, no se va a acentuar en la iota y en la alfa. El corazón de ti, tu corazón. Veamos esta. O logos, estin, bueno, aquí sí está tildada. Eonios. Eonios, el dicho, logos, es eterno, ¿verdad? Aquí no hay nada que hacer. Vamos al tercero. Si la antecedente lleva acento agudo en la última, se conserva y la enclítica pierde el suyo. Normal, digamos que mejor dicho no pasa nada. Adelfos, su, ahí sí, no hay nada que hacer, ¿verdad? El hermano de ti o tu hermano. Adelfi, isi, tampoco nada ocurre, ¿verdad? Los hermanos son fieles. Es decir, que el único donde aparece doble es cuando es en la antepenúltima. 4. Si la antecedente lleva acento, ahora vamos con qué sucede si lleva acento circunflejo en la penúltima, como dulos. Y aquí tenemos la enclítica. Dulos. Entonces sí recibe otro acento en la última. ¿Ve? Si lleva acento circunflejo, entonces sí aparece con doble, ¿verdad? Es el esclavo de mí o mi esclavo. Vamos a ver otro aquí. Aquí aparece otra vez dulos, con el acento aquí circunflejo. Entonces en el último sí se le agrega otro acento. 2 acentos, uno circunflejo y uno agudo. Díqueos, el esclavo es justo. Aquí duli, agriu esmen. Aquí tenemos la enclítica y aquí tenemos agrii. Bueno, resulta que es el circunflejo, entonces se le agrega uno más aquí porque esta es enclítica. Esclavos inútiles somos. Si la antecedente, vamos a ver, lleva circunflejo, pero en la última permanece sin variación y la enclítica pierde su acento. Entonces, por ejemplo, aquí aparece o ios tu adelfo mu. Aquí está la enclítica mu, ¿verdad? Sin acento. La palabra anterior lleva acento circunflejo en su, entonces no ocurre nada. El hijo del hermano de mí. El hijo de mi hermano.
Aquí aparece iduli tu seu esmen. Aquí está la enclítica. Seu está con acento circunflejo en la última. No pasa nada, se queda igual. Los esclavos del Dios somos. Los esclavos del Dios somos los esclavos de Dios. Bien. Vamos al 139. Nótese que una enclítica monosilábica pierde regularmente su acento. Una enclítica disílaba no retiene su acento sino bajo la condición mencionada en el 138.2. Es decir, en la palabra antecedente. Una enclítica retiene su acento cuando es enfática o comienza una oración. Al principio de una oración, lo ve aquí. Cuando significa existe o es posible, y también cuando está después de una de las palabras siguientes. Después de Alá y que mi uk oti toft topto os. Una proclítica, ahora vamos con las proclíticas. Una proclítica o una enclítica seguida por otra enclítica recibe el acento agudo. Por ejemplo, o ye dulus mu esti, que hay dos, ¿verdad? Entonces, proclítica o enclítica. Proclítica tildada. Entonces dice, recibe el acento agudo, como este, ¿no? Igualmente, entonces en la otra, como lleva este, también lleva este. ¿Sí? Bien, ese de veras esclavo de mí es. Ahora, sundulus su e mi. Entonces aquí, obviamente, mi sundulus. Esto es una proclítica, igual sundulos. Aquí. Pero en algunos detalles de los 32 difieren los críticos y gramáticos modernos. Hay mucha pelea sobre eso. Vamos a los ejercicios y vamos a ir viendo este ejercicio que, bueno, son importantes. La primera que tenemos es imis este tatenna tu seu. Imis, buscamos imis en el diccionario, ya yo lo busqué. Si usted busca imis en el diccionario, usted verá que es un pronombre personal que viene de su, es el paradigma tú, ¿verdad? Entonces buscamos el paradigma su, que es un pronombre de los que ya vimos. Recuerde que no usamos los géneros. Y donde encuentro imis, ¿verdad? Lo encuentro aquí. Y recuerde que el masculino no se usa ni femenino, es un plural nominativo. Si su es yo, tú, este es de vosotros. Entonces, de no, es vosotros. Tú, vosotros. Vosotros, el plural. Vosotros, pasamos la diapositiva. Vosotros, lo busco en el diccionario. Me dice que es un verbo presente indicativo activo, segunda plural. Viene el verbo imi, ser, estar. Entonces viene presente, tiempo presente, modo indicativo, y dice que segunda plural. Entonces, si usted lo ve, sería yo soy, nosotros somos, vosotros sois. Vosotros sois. Viene el pronombre. ¿Qué decíamos del pronombre? Que le da énfasis, ¿verdad? Vosotros sois, un énfasis de la palabra. Tatenna. Ta es el artículo de tenna. Entonces buscamos tenna en el diccionario. Me dice que viene de tecno, que es este paradigma que tenemos acá, que se traduce párvulo. Es un sustantivo neutro, por eso está con el color vino. Neutro puede ser plural nominativo, plural acusativo, plural vocativo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos en grande, tecno.
con el artículo ta, tecna, y lo tenemos aquí en el acusativo ta, tecna. Y resulta que entonces vosotros sois los párvulos. Ahora, a nivel gramatical, ¿qué es? ¿Nominativo o acusativo? Recuerde que el nominativo es el sujeto de una oración y el acusativo es el complemento directo. ¿Qué es? ¿Sujeto o complemento directo? ¿Qué es? Recuerde que para eso yo tengo que hacer un análisis sintáctico y tengo que preguntarle al verbo quién realiza la acción verbal y qué acción verbal realiza el sujeto de ese verbo. Y dice, vosotros sois. ¿Quién es vosotros? Vosotros sería el sujeto de la oración, ¿cierto? ¿Y qué sois vosotros? Los párvulos, tatena. Eso sería el complemento directo del acusativo. Por eso es complemento directo, ¿verdad? Los párvulos, vosotros sois los párvulos, que es el complemento directo. El neutro, plural, acusativo. Y luego dice tu seu. Seu lo busco en el diccionario. Viene de seos, paradigma. Es un sustantivo masculino singular genitivo. Aquí está el paradigma, como es un sustantivo masculino. Aquí lo tenemos en grande, seos. Y tu seu, lo buscamos aquí está el artículo. Y aquí está. ¿Cómo se traduce el genitivo? Recuerden que se le agrega la preposición de, desde. De Dios o desde Dios. Desde el Dios o desde del Dios o desde el Dios. Y entonces del Dios. Ya a la hora de pasarlo, vosotros sois los párvulos de Dios. Ahí tenemos la primera. Vamos a la segunda. Y viene imis. Imis, entonces lo busco en el diccionario. Imis es un pronombre personal que viene de go. Entonces copiamos aquí el paradigma de go. Recuerde que en el go no vemos los géneros porque se repiten. Vemos solamente el número y el caso de cada situación. Y entonces tenemos imis, que está en plural nominativo. Si ego es yo y mis es de nosotros. Nosotros. De es genitivo. Si ego es yo y mis es nosotros. Nosotros. Y luego viene la conjunción gar. Pues recuerden que siempre es pospositiva. Entonces esto va así. Pues nosotros. Aquí ya lo arreglamos. Pasamos a la otra diapositiva. Ginoscomen. Buscamos ginoscomen en el diccionario. Y ginoscomen viene de ginosco. Conocer es un verbo. Presente, indicativo, activo, primero. En el diccionario usted esto lo puede hacer más grande o más pequeño, ¿verdad? Pero a ver, se me pasó. Ginosco lo tenemos aquí, ya en más grande, ¿verdad? El verbo conocer. Y ginosco, yo veo la terminación omen. Me indica que es primera plural, plural indicativo, primera plural, que lo conjugamos yo conozco, tú conoces, él conoce. Nosotros conocemos, pues nosotros conocemos. Pasamos la diapositiva. Ton Kyrion. Kyrion, ton Kyrion, el ton es el artículo y Kyrion es el sustantivo. Busco Kyrion en el diccionario, me dice que es un sustantivo masculino singular acusativo que viene de Kyrios, Señor.
Aquí lo tenemos en grande y voy a ubicar ton Kyrion, ton, el artículo está aquí, Kyrion, al Señor, se le agrega la preposición a el Señor, al Señor. Pues nosotros conocemos al Señor, así se traduce. Vamos a la otra y a la número 3. Dice, y vea esto interesante porque este es el artículo de Alicia. Y de es una conjunción pospositiva, es decir, que se traduce antes. De, vamos a hacer antes, conjunción coordinada adversativa más, ¿ve? Más, y luego aparece y Alicia. Vea este y esta Alicia. Porque este es el artículo de Alicia. Y Alicia están en medio de Alicia. Y el artículo está esa conjunción. Eso es normal en el griego, así siempre ocurre. Y Alicia, entonces yo y Alicia, busco Alicia en el diccionario. Y me dice que viene de Alicia, que es un sustantivo femenino singular nominativo. Aquí viene el paradigma también en el diccionario. Entonces viene, aquí está Alicia. Y voy a ubicar y Alicia. Fácilmente se ubica al principio, porque ahí está el artículo y, que es nominativo singular. Nominativo singular. La verdad. La verdad. La verdad. Pasamos la diapositiva. Uk. ¿Verdad? Que se usa de esta manera porque la palabra que sigue comienza con vocal. Entonces viene uk, que es una partícula negativa. Empieza con vocal. No. La verdad no. Más la verdad no. Y aparece estin. Yo lo busco en el diccionario. Viene del verbo imi. Verbo presente indicativo activo, tercera singular. Estin. Entonces está en el presente indicativo, tercera singular. Estin está en este cuadro. Ahí está estin de muchas maneras. Yo soy, tú eres, él es. Es. Mas la verdad no es, que es lo mismo decir que no está. Pasamos la diapositiva. En y min. Aquí seguramente el autor se equivocó, porque entonces eso es nosotros. Debería ser en vosotros. La verdad no está en vosotros. Uno le está hablando, reclamando al otro. Uno nunca va a decir, es que la verdad no está en nosotros. Estamos mintiendo, está diciendo. En y min, ese en que usted ve aquí, es una preposición con dativo. Se usa cuando la palabra que sigue está en dativo. En hace que la oración se vuelva locativa. En. Y luego viene imin. Yo busco imin en el diccionario. Viene de ego. Yo es un pronombre personal plural dativo. Entonces aquí está ego. Recuerden que en ego no se usa el género. Y tenemos aquí imin. Imin está aquí. Y la preposición que viene ahí es en. Entonces la que tiene que usarse en nosotros. En nosotros. ¿Lo ven? En imin. En nosotros. Vamos con la otra. La 4. Ego y mi. Ego. Ya sabemos que ego es yo. Es un pronombre personal. Ego. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que no se usan los géneros. Y que ego está aquí. Y se traduce yo. ¿Cierto? Pasamos. Y mi
Y mi, viene de imi, el verbo ser. Es un verbo presente, indicativo, activo, primera singular. Presente, indicativo, singular, presente, indicativo. Y mi está en primera singular. Yo soy. Yo soy. Recuerde que cuando viene el pronombre es porque da un gran énfasis a lo que va a decir. Que es importante, ¿verdad? Y O2. O2 se busca en el diccionario. Va a decir que es O2. Que es un sustantivo femenino singular nominativo que significa senda. Entonces tenemos aquí O2. Y yo busco IO2. Y O2. Este es el artículo con este. En el nominativo singular, la senda. Yo soy la senda. O también se traduce en muchos, yo soy el camino, en forma masculina, aunque sea un sustantivo femenino en griego. Pasamos la diapositiva, que es una conjunción coordinada copulativa y, yo soy la senda y Alicia. Y Alicia. Entonces buscamos Alicia, que es un sustantivo femenino singular nominativo. Significa verdad. Aquí la tenemos. Alicia. Y Alicia, el artículo está aquí. Es un nominativo singular, ¿verdad? Que es la verdad. Yo soy la senda, la verdad, y Alicia es la verdad. Pasamos la diapositiva. La verdad que es una conjunción coordinada copulativa y luego y soy o y soy. Busco soy en el diccionario. Me dice que viene de soy, que es vida. Es un sustantivo femenino singular nominativo también. Aquí lo tenemos en más grande, soy, vida. Y soy también lo encontramos en el nominativo singular, que se traduce la vida. Pasamos a el número 5, tofto. Tofto, si yo lo busco en el diccionario, me dice que viene de utos. Es un pronombre demostrativo que puede ser neutro singular nominativo o acusativo. Entonces, aquí está utos con todo el paradigma. Busco tofto. y vean ustedes qué interesante. Aquí es donde viene una palabra con enclítica. Ponga atención porque aquí viene una enclítica que es estin. ¿Lo ves? Estin no tiene acento y tofto lo tiene, es más, se lo vamos a poner como lo tiene aquí en el neutro. Vean cómo viene con el acento, el circunflejo, el sombrerito el circunflejo. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que aparece con otro acento en el agudo en la última sílaba, porque esta palabra es enclítica. Entonces esto hace que esta palabra sea con el acento, es enclítica, depende de la palabra que sigue. Ahora, tofto dice que puede ser nominativo o puede ser acusativo. ¿De qué depende? Del verbo. Esta es la obra de Dios. Esta es. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es esta? Esta palabra. Ahí yo le agregaría esta palabra o esta acción o no sé qué. Esta viene a funcionar como nominativo. Entonces, esto es nominativo. Esta es.
¿Y qué es esta? La obra de Dios, ton ergon, que después lo vamos a poner como acusativo. Esta, estamos ahí, ¿verdad? Es estin, que es el verbo ser, ¿verdad? Y mi, presente indicativo activo, tiempo presente, modo indicativo, voz activa, tercera singular. Yo soy, tú eres, él es. Es. Y luego dice to ergon. To ergon, el artículo con su respectivo ergon, artículo con su respectivo sustantivo. Buscamos ergon en el diccionario. Dice que es un sustantivo que puede ser nominativo o acusativo, neutro, ¿verdad? Obra. Entonces aquí tenemos más grande el paradigma, ergon. Entonces lo tenemos to ergon, que puede ser este, puede ser nominativo o puede ser acusativo, puede ser sujeto o complemento directo. Ahora vamos a ver. Recuerden que habíamos hecho el análisis sintáctico, STIN. ¿Quién es? Esta. ¿Qué es esta? La obra. Es el complemento directo, por lo tanto es singular acusativo. Esta es la obra. Pasamos la diapositiva y viene tu seu. Buscamos seu en el diccionario, viene de seos, que es Dios. Es un sustantivo masculino singular genitivo. Aquí traemos el sustantivo Dios, seos, y buscamos buscamos el artículo con el sustantivo tu seu, que lo encontramos fácilmente en el genitivo. Muy bien. Recuerden que se le agrega la preposición de y desde, de o desde en genitivo. De Dios, desde Dios. De el Dios, de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta montaña es la obra de Dios. ¿Esta qué? Tiene que mostrar un sustantivo. Esta persona es la obra de Dios, etc. Bueno, y pasamos al último, al 6, que viene Alá, que si yo lo busco en el diccionario, Alá es una conjunción coordinada adversativa sino, pero, sino, luego viene U es otra partícula negativa, se usa con tiempo real, no, sino, no. Luego dice logis, buscamos logis en el diccionario, que son dichos o palabras, masculino plural dativo. Si no, logis, yo le agregaría, recuerde que viene de logos y logis estaría aquí. Es un plural, pero dativo. Y en el dativo se le agrega con, sino, no. Yo le agregué la preposición por, me pareció más, pero usted puede agregarle con, en, por, a, para. Yo escogí por dichos. Pasamos la diapositiva. Y mis, lo busco en el diccionario. Me dice que viene de tú, que es un pronombre personal plural nominativo. Lo traigo a la pantalla su. Recuerden que su no usa el género, ¿cierto? Y busco y mis, aquí está, como plural nominativo. Tú, vosotros, es vosotros. Sino, no por dichos, vosotros. Y pasamos la diapositiva. Sotseste. Sotseste lo busco en el diccionario. Y en el diccionario viene de sopso, que es salvar. Puede ser todo esto: presente indicativo medio, presente indicativo pasivo, presente imperativo medio, presente. Tiene un montón de aristas. Pero lo vamos a traer acá, sotso,
viene de sotso. Y este sotseste no suena que es este. Es en el presente indicativo pasivo. Salvar. Entonces hagámoslo en voz activa. Yo salvo, nosotros salvamos, vosotros salváis. Pero pongámosle vosotros salváis, nosotros salvamos, vosotros salváis, ellos salvan. Vosotros salváis, vamos a ver si está bien aquí. Salváis. Eso sería en la voz activa. Vosotros en voz media sería os salváis y sois salvados. Sois salvados. ¿Qué sería la forma aquí? Sois salvos o sois salvados. Entonces, vosotros lo arreglaríamos así. Primero, esto, vosotros, porque si lo leemos así, literalmente se lee, sino, no por dichos, vosotros sois salvos. Entonces, te tengo que ordenar, vosotros sería la primera, que es el pronombre, dos, sois salvos, ¿verdad? Ese sería sois salvos. Pero, si no, pero, ¿verdad? Pero, sería la tercera, no por dichos. Vosotros sois salvos, pero no por dichos. O sois salvados, pero no por dichos. Es decir, no por palabras, sino por otra cosa. Y ahí terminaría la lección 19 de hoy. Muy interesante. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en la lección 20.